Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que ubica en el sector El 26 en el pueblo de Comerío. En el día de hoy, gloria al Señor, estaremos dando la lección de la escuela dominical, el estudio bíblico número 7, y gloria al Señor. Pero antes de comenzar, quisiera pues enviar saludos a todos los miembros de la Junta Internacional y también a los miembros de la Junta Nacional de Puerto Rico, y también deseo saludar a todo el cuerpo ministerial, a todos los hermanos que nos están viendo a través de estos medios, y por claro está, tengo que saludar también, gloria al Señor, a la iglesia que por la gracia del Señor pastoreo, y también a mi amada esposa, la hermana Yolanda Torres, gloria al Señor. En el día de hoy nosotros vamos a estar bajo el tema la dirección del Espíritu Santo en la obra. Es el estudio bíblico número 7, gloria al Señor. Y, ¿verdad? Pues usted, si tiene, ¿verdad? Pues una Biblia en su mano, pues puede estar, ¿verdad? Corroborar y ir con nosotros en este estudio, que sabemos que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Gloria al Señor. Vamos así a hacer la oración para así entonces luego pues ir leyendo la lectura bíblica y luego ir, ¿verdad? Discutiendo las diferentes partes de este estudio, que esperamos en el Señor que sea de mucha edificación a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos así a orar. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Te pedimos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que esta palabra que hemos de traer en este día, Señor, este estudio, sea de gran bendición a cada uno de los hermanos que van a estar dando oído, aleluya, y van a estar, Dios mío, estudiando juntamente con nosotros esta poderosa palabra. Señor, ayúdanos, Señor, sabe que dependemos enteramente de ti, y pidiéndote, oh Dios, que te glorifiques como solo tú sabes hacerlo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, en este día, gloria al Señor, como ya le dijimos, el título del estudio es la dirección del Espíritu Santo en la obra. Bendito el Señor. Y quisiera leer la porción bíblica que vamos a ir considerando para este estudio. Si tienen una Biblia a la mano, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a leer del verso 7 hasta el verso 20. Gloria al Señor. Del 7 al verso 20. Y vamos así a leer la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto,
he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria sea el nombre del Señor. Así que esta es la lectura que vamos a considerar en el día de hoy. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, la dirección del Espíritu en la obra. Vamos a ver el pensamiento central. El pensamiento central de esta lección dice lo siguiente: la historia del cristianismo en el libro de los Hechos está marcada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo de los siervos de Cristo. Fíjense, aquí dentro del pensamiento central hay una frase que tenemos que considerar muy importante. Primeramente, la historia del cristianismo. Eso es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros encontramos, gloria al Señor, la historia del cristianismo. También vamos viendo que dentro de esta historia vamos a ver, aleluya, la obra y la dirección del Espíritu Santo que va dirigiendo la obra del Señor y la va llevando hacia adelante. Fíjese que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos ahí, muy importante, que esa tercera persona de la Trinidad fue lo que el Señor Jesucristo había prometido, que Él enviaría al otro Consolador. Y como le estudiamos en las lecciones anteriores, vimos que en el capítulo 2 vino el cumplimiento, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo obrando en la iglesia es la que le da dirección. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro que el Espíritu Santo va dirigiendo las vidas y el trabajo de los siervos de Cristo. Entonces, vamos viendo en el texto áureo que nos dice lo siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu. O sea que el Espíritu Santo habla. Eso es bien importante porque por ahí hay sectas religiosas que establecen que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Pero vemos que dentro de las características del Espíritu Santo son de personas. Fíjese que el Espíritu Santo se puede contristar, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo va llevando la obra del Señor hacia adelante. Y es tan importante la persona del Espíritu Santo que aún Cristo mismo en su ministerio terrenal dijo que el que blasfemare el nombre del Padre o que blasfemare el nombre del Hijo le sería perdonado si hubiese un verdadero arrepentimiento. Pero luego dice, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, si el Espíritu Santo no existiera, pues entonces, ¿por qué Cristo le da tanta importancia a la tercera persona de la Trinidad? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, porque las 3 personas componen un solo Dios. Esa es parte, por eso es que nosotros somos trinitarios, porque creemos en un Dios que se encuentra en 3 divinas personas. Gloria al Señor. Entonces vemos, dice, y aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué tremendo. Y eso lo vamos a discutir más adelante con más detalle. Entonces, vamos viendo en la introducción que escribí lo siguiente.
esta historia presentada en el capítulo 10 es una narración de la historia de Pedro predicando en la casa de un hombre llamado Cornelio. Para nosotros esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Pedro que entra en la casa de un hombre llamado Cornelio, pero no es que haya ido a la casa de Cornelio, era que Cornelio era gentil. Significa que entonces Dios está tratando con Pedro para romper los prejuicios, porque hay veces que aún dentro del mismo pueblo de Dios hay prejuicios, lamentablemente. Por eso es que usted ve en ciertos lugares que van a haber iglesias en ciertos lugares del mundo, iglesias que todos son afroamericanos. Va a haber otras que son todos blancos americanos, otros que son solamente latinos. Gloria al Señor. Cuando el cuerpo de Cristo está compuesto de diferentes personas, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las nacionalidades, bendito el Señor, porque todo ese grupo de personas componen el cuerpo de Cristo. Por eso vemos entonces que podemos ver la intervención del Espíritu Santo orientando a Pedro a los pasos a seguir, porque el Espíritu Santo dirige para llegar a la casa de un gentil con el mensaje de salvación. Ambos vieron visiones de parte de Dios. Esto nos llama la atención porque aunque Cornelio no conocía a Dios, miren esto, pero tenía temor de Dios. Y un hombre que tiene temor de Dios, como describe la vida de Cornelio, porque cuando vemos la descripción de la vida de Cornelio dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que daba limosna y un hombre que oraba, o sea, era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Claro está, no conocía el camino. Y a eso era que Pedro iba a llegar a la casa de este hombre, claro está, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, para que le aclarara el camino, para que le enseñara correctamente y que este hombre y su casa pudieran conocer quién es Jesucristo, aleluya, el Señor y Salvador del mundo. Entonces, ambos estaban orando cuando se produjo la dirección del Espíritu. Ambos recibieron las instrucciones del Señor. Esta narración es la más larga dentro del libro de los Hechos. Y este incidente pone a Pedro en el centro de la misión de los gentiles en este momento. Claro está, más adelante vamos a conocer a uno que se llama Saulo, que luego su nombre es cambiado a Pablo, que entonces él es el que se encargaría de llevar el mensaje a los gentiles. Entonces vemos que esto nos enseña la importancia que tiene el Espíritu Santo en la dirección de la obra misionera. Gloria al Señor. Entonces, vamos viendo en la primera parte que el Espíritu Santo hizo la conexión entre Cornelio y Pedro. Esto es sumamente importante. O sea que vamos viendo que Cornelio fue diligente en hacer la voluntad del Señor. Fíjense que a pesar de que no era un hombre cristiano, pero era un hombre temeroso de Dios porque no conocía a Cristo. Gloria al Señor. Pero este era un hombre temeroso de Dios y cuando él recibe su experiencia y Dios le da a él unas direcciones, vemos que él lo acató fielmente. Aleluya, porque entendía que Dios mismo le había hablado a través del ángel. Por eso vemos que en el verso 7 nos presenta a Cornelio, que era un militar gentil, enviando 2 de sus más confiables criados y un soldado que probablemente también haya sido temeroso de Dios, dado que se lo describe como devoto. Estos fueron a buscar a Pedro para que les hablase de este evangelio. Esto Cornelio lo hizo por la orientación recibida de un ángel enviado de parte de Dios. Y de esta manera Cornelio tendría la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación para él.
pero no solamente para él, para su familia, no solamente para su familia, sino que también para sus amigos. Y vemos que en el verso 8 nos dice que fueron enviados a Jope en busca de Pedro, que se encontraba en la casa de cierto Simón Curtidor. Los detalles dados por el ángel a Cornelio eran claras porque venían de parte de Dios mismo. Esto es sumamente importante que ustedes vean lo que estamos explicando en este momento. Gloria al Señor. Fíjense que envía 2 criados, también un soldado. Del soldado se cree que era devoto. O sea, que vamos viendo que también era un hombre que tenía cierto grado de temor de Dios. Entonces fueron a Jope. ¿A quién? ¿A buscar a quién? A Pedro. ¿Para qué? Para luego llevar a Pedro a Cesarea, que era la ciudad donde Cornelio vivía. Bendito el Señor. Ahora, nos llama la atención porque Cornelio, cuando va a buscar a Pedro con los siervos de él para llevarlo a Cesarea, hay un detalle bien importante, que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio no estaba solo. Allí estaba con toda su familia. Él invitó a sus amigos, sus criados, todo el mundo de los que servían a Cornelio, y todas las personas que él los invitó a su casa, porque él quería que cada uno de ellos escucharan el mensaje de salvación. Y quiero decirle algo, porque a mucha gente dice, no, pero es que Dios no escucha al pecador. Pero cuando viene un corazón contrito y humillado, y una persona, aunque no conozca a Dios, ora a Dios en temor, en reverencia, en busca de esta verdad, Dios en su misericordia se le va a revelar. Por eso que vamos viendo con la enseñanza de Cristo, cuando Cristo hablaba de la importancia de la oración, nosotros vemos que un fariseo se daba golpe de pecho y decía, no, porque es que yo ayuno, yo diezmo de todo, yo hago esto, aquello, lo otro. O sea, se daba, óigame hermano, una arrogancia. Pero el publicano, nos dice la palabra, y lo quiero leer textualmente, exactamente como aparece en Lucas, capítulo 18, verso 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Tremendo. O sea que una oración de un gentil que se humilla delante de la presencia de Dios, Dios tendría misericordia. Y Cristo mismo lo preguntó, ¿de quién entonces tendría misericordia? ¿Del fariseo o del publicano? Óigame hermano, del publicano, porque el fariseo ya él mismo se había evaluado como perfecto, pero el publicano, gloria al Señor, estaba ahí, gloria al Señor, ante esa situación de su vida, cómo estaba él delante de la presencia de Dios, mas sin embargo, él consiguió el perdón. Por eso es que tenemos que ver claramente que un pecador, una vida que viene a los pies de Cristo y se humilla, Dios tiene misericordia. Bendito el Señor. Entonces vamos viendo, si usted puede ver ahí el mapa, gloria al Señor. Aquí está Jope, aquí está la ciudad de Jerusalén, aquí está Jope y aquí está Cesarea. Significa que los siervos de Cornelio bajaron de Cesarea a la ciudad de Jope, a donde estaba Pedro en ese momento, para luego subir a Cesarea, a donde estaba Cornelio ubicado, que era donde estaba su habitación, su casa, para que así entonces Pedro le pudiera hablar claramente de este glorioso evangelio. Entonces vamos viendo en esta otra parte, los versos 9 y 10, que dice que la oración es un buen espacio para ser dirigidos por el Señor. Por eso vamos viendo en el verso 9 y 10, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar.
cerca de la hora sexta. Fíjense que no fue a la azotea para dormir una siesta. Él fue a orar. Y luego dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Bendito el Señor. O sea que mientras los mensajeros iban en busca de Pedro, este se encontraba subiendo a la azotea para la oración. Y esto lo hacía a la hora sexta. La hora sexta está hablando del mediodía. Entonces los judíos tenían 3 horarios durante el día que ellos dedicaban a la oración. Por eso si buscamos un momento en el Salmo 55:7. Vamos a buscarlo aquí un momento. Gloria al Señor. Acuérdense que estamos en vivo y a todo color y tenemos que buscar la cita bíblica, ¿verdad? En el Salmo habíamos señalado 55:17, nos dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea que vamos viendo ahí los 3 horarios por los cuales los judíos oraban. Dice, y lo vuelvo a repetir, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea que dentro de ese horario vemos que Pedro, a pesar que ahora era cristiano, pero seguía siendo judío. Y las costumbres que el pueblo judío tenía, de acuerdo a lo que habían recibido como enseñanza de la ley, vemos que ellos continuaron ciertas cosas, y entre eso la oración. O sea, que oraban en la mañana, oraban el mediodía y también oraban en la tarde. Y también en Daniel 6:10, que lo vamos a buscar esa cita, también vemos lo mismo. Entonces, esto demuestra que los apóstoles le daban la importancia a la oración, algo que aprendieron de Jesús. O sea, Jesús le dio el ejemplo de lo que era orar. La oración en un cristiano no es opcional. No es si yo quiero, yo debo orar. ¿Cuándo? Todos los días. Cuando se levanta en la mañana, lo primero que usted debe de hacer es orar. Por eso es que cuando usted ve, por ejemplo, y perdone que utilice este ejemplo, cuando el ganado se va a poner de pie cuando los llaman para la comida, ellos están recostados, pero lo primero que hacen es que ponen las rodillas para de ahí impulsarse a levantarse. Pues nosotros también en nuestro comienzo del día debe iniciarse con la oración. Y luego durante el día buscar la forma y la manera de poder buscar el tiempo para nosotros orar. Y cuando terminamos el día, debemos de orar para darle gracias a Dios por el día que Él nos ha dado. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer a diario. La oración, la lectura bíblica, es parte de lo que usted y yo debemos de hacer como parte del pueblo de Dios. Entonces vamos viendo que mientras Pedro oraba, le dio hambre. Y en medio de eso le sobrevino un éxtasis. Y yo quiero tener y explicar este término un poco, porque busqué varios diccionarios, ¿verdad? Porque quería clarificarle el punto, el término a ustedes. No vayan a pensar que el hermano Pedro cayó en un trance. ¿Saben? No vayan a pensar que cayó en un trance y comenzó a ver visiones. No. Cuando habla de un éxtasis, lo que está describiendo es que describe una experiencia donde una persona recibe una revelación por medios sobrenaturales, como lo que estaba recibiendo Pedro en ese momento. O sea que fue una revelación divina. Porque Lucas no va a utilizar un término, porque acuérdense que el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Y Lucas, un hombre muy entendido, y no iba a utilizar un término que no fuera cónsono con la experiencia bíblica y con la experiencia sobrenatural de cómo Dios puede, aleluya, revelársele a los hombres. Muchos hombres de Dios a través de la Escritura tuvieron experiencias angelicales, experiencias
sobrenaturales donde Dios les mostraba. Por ejemplo, el libro de Revelación. Vemos que el caso de Juan el apóstol, él tuvo una experiencia, unas visiones extraordinarias, donde le fue revelado el libro de Apocalipsis, y así sucesivamente, bendito el Señor. Entonces, vamos viendo que en este caso, nuestro hermano Pedro tuvo una visión celestial, que mostró a Pedro que todos necesitaban oír el Evangelio. Ya estamos entrando en la segunda parte de este estudio, que es el Espíritu Santo mostró a Pedro el programa misionero de Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos viendo que Pedro tiene una visión, y en esa visión le mostró a Pedro que todos necesitaban oír este Evangelio. Fíjese que, y quiero leerlo, gloria al Señor, el texto bíblico. Dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Aleluya. O sea, que vamos viendo que Pedro ve un lienzo que desciende de los cielos. Y esta era una revelación orientadora, porque Dios orienta. Dios te dice cómo Él quiere las cosas. No es como por capricho nuestro. Yo no hago las cosas por capricho, porque yo quiero y creo que es mejor así. No, no, no. Yo tengo que buscar la dirección de Dios en mi vida. Que Dios dirija nuestra vida para nosotros hacer las cosas sabiamente y tener la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida cuando vamos a tomar decisiones o vamos a llevar a cabo algún programa evangelístico, algún programa, aleluya, en beneficio de la obra de nuestro Dios. Por el contexto, parece estar relacionado con el reino de Dios, donde todos están invitados a entrar a través de Cristo. Los animales que vemos ahí, representados en el lienzo, eran todos puros como impuros. O sea que habían de los 2 tipos de animales. Habían puros y habían impuros. Gloria al Señor. Entonces, pero en esta ocasión representaba a judíos y a gentiles, quienes estaban incluidos en el programa de la redención. Qué tremendo. Dios utiliza cualquier medio para Él revelar su voluntad a los hombres. No es como nosotros, aleluya, porque como el hombre es tan orgulloso, los hombres son tan orgullosos, lamentablemente, bendito el Señor. Pero vemos aquí que de una forma sencilla, Dios le revela a Pedro, a través de un lienzo, le muestra animales impuros y puros, gloria al Señor. Animales, los puros, que eran los animales que, según Levítico capítulo 11, versos del 2 al 47, que representaban los animales que los judíos podían comer y también los animales que los judíos no podían comer. Entonces, los animales puros, aleluya, en representación de los judíos, y los animales impuros, que eran los animales considerados para los judíos que no se podían consumir, gloria al Señor, como representación de los gentiles. Entonces vamos viendo que cuando para Pedro la orden de Jesús es que le dice sacrifica y come. Aquí la versión me dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero según el texto original, no dice mata, dice sacrifica. Porque los judíos sacrificaban los animales. Aleluya. Y claro está, cuando ellos hacían los sacrificios, parte, ¿verdad? Pues parte era para Jehová y parte era para ¿quién? Era para ellos en su consumo, ¿verdad? Del mismo. Entonces Dios le dice a él, sacrifica y come. Acuérdense que Pedro tiene hambre, tiene este éxtasis, está viendo un lienzo, ve diferentes tipos de animales. Gloria al Señor. Pero dentro de estos animales hay animales impuros que los judíos no consumían. Acuérdense que Pedro es judío, aunque ahora él es cristiano, aunque él ahora le sirve al Señor,
aunque él ahora era apóstol de Jesucristo, aunque él ahora era líder, era un líder de la iglesia, era el líder máximo, en ese momento seguía siendo judío en su parte cultural. Y habían cosas que todavía estaban arraigados en el corazón de Pedro, gloria al Señor. Entonces, esto era para que Pedro entendiera la voluntad divina de brindar salvación a los gentiles en comparación con los animales inmundos. Por eso es que el Señor quería que Pedro captara que los gentiles habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y que la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles había sido derribada en la cruz, como nos narra y nos dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 13 al 15. Gloria al Señor. Entonces vamos viendo que cuando Pedro, ¿verdad?, escucha la voz que le dice esta parte, como le explicó, gloria al Señor, él escucha la voz del Espíritu Santo. Y cuando él oye la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que hace es corregir a Pedro. ¿De qué? De los prejuicios que tenía Pedro. Bendito el Señor. Por eso es que Pedro no lograba entender el mensaje de aquel lienzo. De hecho, no lo entendía. Porque vemos que dice el 14, entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Pedro está hablando como judío, no como cristiano, está hablando como judío. Él ve los animales, él ve que hay animales puros e impuros. Y cuando él ve los animales impuros, él dice, no, Señor, no. Reconoce la voz, que el que la habló fue el Señor. Si usted mira el texto bíblico, dice, entonces Pedro dijo, Señor. Y acuérdese que Pedro no le decía Señor a nadie que no fuera Jesucristo. Él conocía bien al Señor. Conocía bien la voz del Señor. Y por eso vemos que dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces el 15 dice, y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, que en el verso 15, Dios dirige su voz a él y le explica su plan redentor. O sea, Dios revelaba esto poco a poco. Hay cosas que Dios va revelando poco a poco, poco a poco. Entonces Dios le estaba quitando los prejuicios que habían en el corazón de Pedro. Gloria al Señor. Entonces esto se hizo 3 veces para que Pedro no tuviese duda. Fíjense el verso 16. Y entonces se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, que antes que el lienzo fuera alzado nuevamente al cielo, gloria al Señor, el Señor, que Pedro observara los 4 puntos cardenales, pues todos necesitan una oportunidad de encontrar la salvación. Toda la humanidad, no importa la raza. Por eso le damos gracias al Señor que dentro de la obra del movimiento misionero mundial, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio, nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar en más de 70 países alrededor del mundo. Antes, gloria al Señor, en el comienzo de esta obra, solamente era por los caminos de América y del mundo. O sea, casi todos los lugares eran de habla hispana. Ahora estamos establecidos en países donde el idioma español no es el primer idioma. Quizás el inglés, quizás, gloria al Señor, otros idiomas extraños para nosotros. Y allí, gracias le damos al Señor, que Dios ha comenzado a levantar obra, a levantar iglesias. O sea que se están plantando iglesias en diferentes partes del mundo. Porque este evangelio no es para unos pocos, es para todo aquel que cree y pueda hallar la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda a eliminar nuestros prejuicios y poder visualizar que Dios ama toda la humanidad y desea que todos se salven. Oh, aleluya. Ese debe ser el deseo de todo cristiano, que todo el mundo pueda encontrar el camino hacia la salvación. Ya entrando en la última parte de este estudio, el Espíritu Santo dirigió a Pedro que fuera a predicar a los gentiles. Fíjese que la dirección del Espíritu Santo se muestra en responder a tiempo nuestras preguntas. Fíjese que el verso 17 y 18 nos dicen: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y usted sabe que llegar a la puerta 3 gentiles a buscar a un judío para que vaya a casa de gentiles y entrar en la casa. Óigame, hermano, el judío no hacía esto, no lo hacía. Pero como aquí el que está dirigiendo la obra es Dios, el que está dirigiendo la obra es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando estos hombres llegan allí, Dios le habla. El Espíritu Santo le ministra a Pedro y le da a entender que los hombres que están llegando, que llegaron a la puerta y que iban a procurar por él, que él no rehusara ir con ellos, sino que él fuera y les acompañara a casa de este hombre llamado Cornelio. Gloria al Señor. O sea, que vamos viendo que mientras Pedro analizaba aquella visión que acababa de ver en su éxtasis, él sabía que Dios le estaba hablando a través del mismo. Por eso es que, pero él no podía entender todavía, como que hay cosas que hay veces que Dios nos puede mostrar por su palabra. Y nosotros decimos, oye, pero ¿qué significará ese verso? Y hay veces que no podemos y no entendemos claramente, porque no lo sabemos todo. Y muchas veces tenemos que recurrir, no a un compendio bíblico, a un diccionario bíblico, gloria al Señor, a un libro de análisis para ver qué significa el versículo. Hay veces que tenemos que ir a la misma presencia de Dios y decir: Espíritu Santo de Dios, háblame, explícame este verso. Y cuando nosotros vemos, cuando el Señor ve en nosotros que hay sinceridad, que es porque queremos aprender de la palabra, óigame, el Señor nos abre el texto y comenzamos a comprender la enseñanza que Dios quiere traernos a través de su palabra. Gloria al Señor. Por eso vemos que en ocasiones hay que esperar en Dios para que nos explique lo que Él mismo nos ha revelado. Por eso es que en la hermenéutica, gloria al Señor, dice que cuando usted estudia un versículo y lo ha estudiado a través de su contexto original, y usted ha usado diferentes fuentes para tratar de analizar el texto y todavía no lo entiende, y se déjelo quieto. Déjelo quieto y pida una oración, guianza, dirección del Espíritu Santo, y a su tiempo Dios le revelará lo que ese texto significa, aleluya, para que usted lo pueda comprender a cabalidad. Gloria al Señor. Entonces, mientras él esperaba por la respuesta, el Espíritu Santo le daría la respuesta a su interrogante, porque él quería saber. Los mensajeros de Cornelio llegaron a la casa donde se encontraba Pedro. Aquí comprendemos el orden de Dios para salvar al pecador. Damos gracias a Dios, hermanos, cuando Dios dirige su obra. Dios hace cosas que a veces no entendemos, pero luego, al pasar el tiempo, decimos: gloria a Dios por Jesucristo, que Dios ha revelado lo que Él quería revelar. Por eso que vemos en el verso 18 nos muestra que los hombres que llegaron a la puerta eran los enviados de Cornelio, y estos venían en busca de Pedro.
Ellos no se equivocaron porque el ángel del Señor le había revelado a Cornelio el lugar donde ellos se encontrarían a Pedro. Esto es bien importante. Cuando Dios habla, cuando Dios dirige, Dios no se equivoca. Nosotros los hombres sí nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Y estos hombres de Cornelio, siguiendo las instrucciones de lo que Cornelio les comunicó a ellos, de acuerdo a lo que el ángel le había hablado a Cornelio, óyame, no se equivocaron. Llegaron a la casa de Simón el curtidor y allí mismo preguntaron si allí se encontraba a un Simón, a un Pedro, gloria al Señor. Y claro está, allí estaba Pedro, que estaba en la azotea, que estaba orando. Entonces la dirección de Dios es necesaria para poder ser guiado por el Espíritu. Y de esta manera podremos entender los significados de las visiones divinas y de caminar orientados por Dios. Entonces, vamos viendo, gloria al Señor, ya en la última parte del estudio, en el verso 19 y 20 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y me llama la atención el 20, porque primeramente que el Espíritu está hablándole a Pedro. Vemos que el Espíritu Santo habla. Amén. El Espíritu Santo habla. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Vemos en varias ocasiones que el Espíritu Santo hablaba. Y luego dice, y aquí que 3 hombres te buscan. O sea, exactamente los 3 hombres que estaban en la puerta. Y luego dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, está diciendo a Pedro exactamente lo que él va a hacer. Por eso es que al final hubo una clara dirección divina que le dio instrucciones claras a Pedro. Él pensó mucho en la visión que él había experimentado. La predicación divina debe ser prioridad para poder alcanzar los perdidos con el Evangelio. En la segunda parte del verso 19, el Espíritu Santo le ministra a Pedro y le da las instrucciones que él necesitaba escuchar. Le dejaba saber que tenía que ir a Cesarea a llevar el mensaje de salvación a la casa de Cornelio. Esto demuestra que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por tal razón es importante cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Por eso yo necesito, aleluya, al Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito estar en comunión con el Espíritu Santo. Si estoy en comunión con el Padre y estoy en comunión con el Hijo y estoy en comunión con el Espíritu Santo, nuestro Dios nos va a dirigir a puerto seguro. Y vamos a hacer las cosas no como yo creo, no como yo pienso, sino conforme a cómo el Espíritu Santo ha dado dirección. Entonces, ya para concluir, gloria al Señor, la obediencia de Pedro al Espíritu Santo nos demuestra la comunión que él tenía con el Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios por eso, amén. Esto llevó a Pedro a entrar en casa de un gentil, o sea, Cornelio, y predicarle a él y a su familia y a los invitados, sin ningún tipo de prejuicios. Qué lindo cuando usted llega a un lugar y usted puede exponer el mensaje de salvación sin ningún tipo de prejuicios. No importa qué nacionalidad, qué lengua hablen, cómo estén vestidos, de qué comunidad es, qué estatus social son, bendito el Señor. Usted no mira nada de eso. Simplemente que ve la oportunidad, la puerta que Dios abre para que usted pueda llegar, usted pueda presentar el plan de salvación. Entonces, toda esta casa, todos los que estaban en la casa de Cornelio ese día fueron evangelizados. ¿Y usted sabe qué? Todos fueron salvos. Qué glorioso, qué glorioso. Y entonces lo más increíble, no solamente que fueron salvos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya.
y luego fueron bautizados y unidos al cuerpo de Cristo, como nos narra Hechos 10, 28 al 48. Ahí vemos toda la historia cuando Pedro llega hablando la palabra, gloria al Señor. Allí se derramó el poder del Espíritu Santo. Pedro queda sorprendido porque vio que el Espíritu Santo no era solamente para los judíos cristianos, sino que también el Espíritu Santo es también y era para los gentiles también. A Dios sea la gloria. Entonces, Pedro pudo ver que ya no eran inmundos, sino que habían sido lavados con la sangre de Cristo y eran partícipes de las promesas del Evangelio de Cristo. O sea, que lo que el Señor les habló a ellos mientras estuvo con ellos en su ministerio terrenal, también ellos tuvieron la oportunidad de recibir lo mismo que recibieron los judíos. Bendito el Señor. Y esta historia misionera debe inspirarnos a tener una conducta moral y ministerial a la altura de la necesidad de salvación que tienen todos los hombres. Gloria al Señor. O sea, esperamos en el Señor que esta lección del día de hoy le sirva a usted, como me ha servido a mí, a comprender claramente la importancia que tiene el Espíritu Santo en la dirección de la obra del Señor para poder nosotros alcanzar las vidas que están esperando que alguien le toque a la puerta para usted hablarle de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros oremos para nosotros ir y llevar el mensaje de salvación y de esperanza y de vida eterna. Damos gracias al Señor por esta palabra. Esperamos que Dios haya ministrado de una manera especial. Vamos a hacer esta oración en este momento, pidiéndole al Señor que los bendiga de manera especial y que Dios haya puesto carga después de usted haber escuchado este estudio en este día. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de haber enseñado tu palabra. Qué privilegio tú nos concedes, Señor, poder llevar a cabo esta misión. En este momento, Dios mío, te pedimos que esta palabra que mis hermanos han escuchado le haya servido de dirección, cualquier duda haya sido aclarada y que también les ayude, Dios mío, a buscar la dirección del Espíritu en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, para poder llegar e ir a los lugares donde los perdidos están, para poder predicar este evangelio y reconocer algo importante, que en nuestro corazón, en nuestra vida, no pueden haber prejuicios, sino que todos tienen el derecho de escuchar y recibir a Cristo como único Salvador y Señor de las vidas. Señor, ayúdanos y que tu Espíritu Santo sea dirigiendo nuestros pasos en todo tiempo y en todo momento, y que continuamente esté orientándonos para poder nosotros compartir este poderoso evangelio de Cristo de salvación, y que podamos cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo predicando este evangelio. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda gloria y honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Espero que esta palabra le haya sido de mucho gozo. Para mí ha sido una palabra muy hermosa. Para mí Dios me ha ministrado de una manera muy especial. Mientras me preparaba, veía cosas muy importantes. Aleluya, y espero en el Señor que para ustedes también haya sido de mucha bendición. Así que, como te dije al principio de esta lección, yo soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que ubica en el sector del 26
en el pueblo de Comerío. Así que será hasta la próxima, a través de estos medios, esperanzado llegar hasta tu hogar a través de esta poderosa palabra. Dios te bendiga y Maranata.